Hay una palabra de Dios también para nuestras vidas en el día de hoy que queremos compartir, y que esta palabra, ¿a cuánto les gusta la bandeja paisa? Eso. Entonces usted hoy se va a comer una bandeja paisa pero espiritual, ¿no? Entonces para comerse una bandeja paisa uno necesita un buen estómago, ¿cierto? Necesita, porque es un alimento grueso. Entonces el Señor quiere que vayamos trabajando un tema que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en nuestros corazones. La verdad, ruego a Dios que los entrenadores y los intercesores estén tan pendientes de este mensaje, porque Dios quiere que estos días oremos por esto en nuestra vida. Me anotan ahí, por favor, mi esposa, mis hijas, y también a todos los hermanos de la iglesia, que es una urgencia que el Señor ha puesto en nuestro corazón a hablar, y que nosotros podamos agradar a Dios con lo que Él quiere hacer en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra de Dios, hemos estado hablando de una escena extraordinaria donde el Señor Jesucristo visitó el hogar de Pedro. Ahí había una persona enferma, la suegra de Pedro. Eso lo encontramos en los 3 evangelios. Está en el evangelio de Mateo, capítulo 8, está en Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31, está también en Lucas. O sea, los 3 evangelistas observaron la escena y cada uno de ellos nos aporta y nos enriquece en detalles que pasaron ahí. Dice la Biblia así, de esta manera. Dice Marcos 1:29: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Versículo 31: entonces Cristo Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, pedimos el poder de tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo para comunicar las verdades. Y pedimos que nos ayudes a conocer la verdad, porque tú has dicho que el que conoce la verdad será libre. Señor, ayúdanos en este día. Pedimos la iluminación, pedimos la administración, y pedimos también, Señor, de que tu palabra traiga vida a cada oyente, traiga salvación, traiga restauración, traiga transformación, y que tu palabra nos lleve, Padre Celestial, y nos guíe a realizar lo que tú quieres que hagamos en estos días, en nuestra vida, para la salud espiritual, mental, emocional, pero también para la limpieza y la santificación de la iglesia en Cristo Jesús nuestro Señor. Y por ello te damos gracias. Amén. Bueno, aquí dice la palabra del Señor. La escena es así. Ya la hemos repetido, ya llevamos casi 2 meses en esta escena, y cada parte nos abre una ventana espiritual para conocer más lo que le agrada al Señor y la obra de Cristo. Dice la Biblia que Cristo visita este hogar y levantó a una enferma que estaba ahí, y ella, cuando se levanta, empieza a servir al Señor. ¿Qué empezó a hacer ella? Servir al Señor. Ella se convirtió en una servidora de Cristo. Ella, al ser sanada, al ser restaurada por el Señor, y eso es lo que Dios quiere hacer. En este tiempo Dios quiere salvar. En este tiempo Dios quiere restaurar. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo Dios quiere levantar a su iglesia, porque hay un trabajo por hacer. Así como esta mujer que estuvo postrada, estuvo inhabilitada por su enfermedad, por la opresión, porque estaba sufriendo un ataque, dice la Biblia, de una fiebre, de una enfermedad
que la había inhabilitado, la había postrado, pero Cristo vino con su amor y vino también con su gracia, con su poder, la levantó de esa enfermedad, pero había un propósito para levantarla de ahí. Y el propósito era que ella se convirtiera en una servidora de Cristo Jesús. Dios siempre va a hacer su obra con un propósito. Dios siempre va a apuntar a hacer la obra de salvación, de sanidad, de restauración, con un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos levantarnos para servirle al Señor. Oiga, yo he sufrido unos ataques del enemigo bravos, no solamente en mi parte física, sino también en mi parte mental, en mi parte hay veces emocional. El diablo me ha tirado a la lona, lo reconozco. Yo no soy de aquellos que oculto aquellas experiencias, por el contrario, mis experiencias son reales y humanas iguales a las suyas. Y he sentido ser tirado, golpeado a la lona, ¿cierto? He sido derribado, pero también me he dado cuenta que en todo ello hay un propósito de Dios. Que Dios permite eso, ¿para qué? Para que nosotros volvamos al Señor y digamos: Señor, levántame una vez más. Señor, si tú me levantas de esta, entonces yo te serviré. Que alguien me diga amén a eso. Señor, levántame porque yo quiero servirte, quiero ser un instrumento útil. Señor, en esta condición, enfermo, en esta condición, oprimido en mi alma, oprimido en mi mente, en esta situación de angustia de mi alma, Señor, reconozco que no puedo ser tan útil, pero si tú me levantas, Señor, yo quiero servirte, quiero ser útil, quiero entrar a cumplir y acabar el llamado y el propósito que tú tienes con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y así lo ha hecho el Señor con esta mujer. La levantó y empezó a servirle al Señor. Y hemos estado hablando de que ese hecho de que ella se levanta a servirle a Cristo estaba revelando algo que estaba ocurriendo en su corazón. Algo, el que le sirve a Dios, algo está ocurriendo en su corazón. ¿Sí? El mover de Dios está ocurriendo en su corazón. Estamos hablando que el que sirve a Cristo, ¿sí? La Biblia nos enseña que el que le sirve a Cristo, su corazón entonces ha empezado a experimentar la presencia, el poder y la autoridad de Dios. Porque nadie le puede servir a Dios sin el poder de Dios. Ahora, hay algo más de todo aquello que ya hemos aprendido, y es que cuando nosotros le servimos a Cristo, esto indica que algo el Espíritu Santo empezó a hacer en el corazón de esa persona. Usted tiene que saber que los judíos, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos enseña que los judíos, recuerde que Pedro era judío, recuerde que su familia era judía, y cuando ellos recibían una bendición de Dios, una experiencia, ellos sabían que tenían también un mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios para los judíos era este: al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Que alguien me diga amén a eso. Era un mandamiento que era sagrado para los judíos. Recuerden que estos textos y la ley era para los judíos. Nosotros aprendemos de ellos, pero esta era una ley sagrada. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y el versículo 14 habla la contraposición, ¿cierto?, de lo que Dios estaba esperando de su pueblo, y era: no anden en pos de dioses ajenos. Inmediatamente que el mandamiento viene, dice: ustedes deben de temer a Dios, servir a Dios. Dice: para que no anden en pos de dioses ajenos, los dioses de los pueblos que están en su contorno, que están a su alrededor.
Entonces, para los judíos, servirle a Dios era librarse de servirle a los ídolos. Esta es una base. Si ustedes temen a Dios, si ustedes sirven a Dios, si ustedes juran, o sea, confían en Dios, entonces no van a estar andando atrás de dioses ajenos, no van a estar necesitando de los dioses de los pueblos que están en sus contornos, ¿no? Ahora, la idea aquí es que cada vez que una persona le servía a Dios, ese servicio a Dios estaba mostrando que su corazón se estaba llenando de amor por Dios. Su corazón se estaba llenando de la misión de Dios. Su corazón había sido justificado. ¿Se acuerda? Hace 8 días lo vimos. Su corazón estaba recibiendo fuerza y su corazón estaba confiando en el cuidado de Dios. Pero ahora, entonces, una persona que le servía a Dios estaba diciendo que él estaba dedicando su vida al servicio a Dios y no a los ídolos. ¿Y no a quién? No a los ídolos. Esta fue la encomienda que Dios me hizo para estos últimos días. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 9. Ahora, de Deuteronomio, que fue escrito aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo, a Primera de Tesalonicenses, que fue escrito aproximadamente en el año 64 después de Cristo, estamos hablando de aproximadamente unos 1560 años. Y Dios sigue hablando este tema de una manera trascendental para nosotros. ¿Se acuerdan que Jesucristo, cuando fue tentado, Él trajo a memoria el texto que acabamos de leer de Deuteronomio? Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, en una de las tentaciones le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él, ¿qué? Servirás. El mismo Jesucristo trajo a memoria ese texto. Ahora, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, a los tesalonicenses, por el Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y subraya esto: y cómo os convertisteis de los ídolos. ¿A quién? ¿Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué se convirtieron de los ídolos a Dios? Aquí está la clave: para servir al Dios vivo y verdadero. Que alguien me diga amén a eso. ¡Wow! Aquí hay una respuesta, sí, muy poderosa. Es necesario. O sea, una persona que ha tenido la experiencia de la salvación, que ha tenido la experiencia del amor de Cristo, una persona que el Señor, así como aquella mujer, es tocada por Él, es ministrada, es salvada, es sanada, es restaurada, esa persona también comienza entonces a experimentar una conversión. ¿Una qué? Una conversión de los ídolos a Dios. ¿Para qué? El propósito de esa conversión es que le pueda servir al Dios vivo y verdadero. Usted y yo tenemos un Dios vivo y verdadero. ¿Sí? ¿Un Dios qué? Ustedes son felices. Yo sé, aquí hay muchos creyentes antiguos, de esos creyentes de la vieja guardia, dicen: uy, uy, qué chévere que van a hablar de la idolatría para que le den a esos católicos, que le den. Espérese un momentico, espérese un momentico, no se me vaya por allá. Espérese un momentico, que ya le vi la cara de satisfacción que usted tiene. Y porque la mayoría de cristianos, cuando ya llegan a Cristo, eso cogen a los
mire que deje la idolatría, el Salmo 115, y todo mundo evangeliza con el Salmo 115, ¿no? Pero espérese un momentito, ¿sí? La Biblia nos enseña y nos aclara que cuando alguien se convertía de los ídolos a Dios, servía al Dios vivo, empezaba a servir al Dios vivo. Espérese y verá. Y esto también nos enseña que cuando todavía, ojo con esto, cuando todavía hay ídolos en el corazón de alguien, el servicio a Dios es desviado hacia ese ídolo. Vamos suave, ¿sí? Entonces, recordemos este tema, porque mire, puede ser que me demore hablando unos 3 o 4 mensajes de este mismo tema. La idolatría. Quiero hablar de la idolatría. El Señor quiere que toquemos este tema. La idolatría, ¿qué es la idolatría? Es todo lo que reemplaza el primer lugar que le corresponde a Dios. Idolatría es eso. La gente hay veces piensa en idolatría y piensa en las formas primitivas de la idolatría. La gente piensa hay veces en las formas primitivas que, ay sí, los que adoraban el sol, la luna, las estrellas. No, espérate. Espérese un momento. Todo lo que reemplace el primer lugar que le corresponde a Dios se convierte en un ídolo. Todo. Además de eso, en segundo lugar, es todo aquello que absorbe el tiempo, la fuerza, el pensamiento y hasta la voluntad fuera de Dios. Lo que más le absorbe a uno, lo que más le consume a uno, en lo que más invierte uno el tiempo, la fuerza, el pensamiento y la voluntad, se convierte en un ídolo. ¿Se convierte en qué? Un ídolo. Ojo con eso. En tercer lugar, es todo aquello a lo que se le dedica servicio continuo. Es todo aquello en que uno pone su confianza, y es todo aquello en que uno depende totalmente de eso. Se convierte en un ídolo. Cuando una persona sirve y cuando una persona confía en alguien totalmente, en esa persona o en esa cosa, se convierte en un ídolo. Cuando esa persona depende, y ojo con esto, porque estos son indicativos muy poderosos, es lo de mayor afecto. En cuarto lugar, la idolatría es el mayor afecto en el corazón. Lo que uno más ama, y lo que tiene mayor afecto en el corazón, lo que uno cree y considera el mayor tesoro, lo más valioso de uno, y que determina la felicidad, el deleite y el bienestar de uno. La idolatría es eso. Imagínense, porque estamos dando un concepto un poquito más amplio de idolatría. En otras palabras, cuando a una persona le quitan un amor o su mayor afecto, lo más importante de su vida, a esa persona se le va la felicidad. Se vuelve una persona infeliz, amargada, triste, y se puede convertir en una persona sin paz, sin sentido de vida, sin significado de vida. Entonces esa persona tiene que saber que está al frente de un ataque de idolatría. Entonces ustedes y yo estamos aquí. Ojo, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, déjese revisar del Señor en estos días, porque la propuesta del Señor en estos días es quebrar ídolos en el corazón de sus hijos y de sus hijas. Y es por tu bien. Yo dije, es por tu bien. ¿Sabe por qué es por su bien? Porque cuando Dios quita los ídolos, su felicidad no va a depender de una persona, de una cosa, ni de circunstancias. Su felicidad va a depender solo de Cristo Jesús. Su paz,
Su tranquilidad no va a depender de una persona, de una cosa y de que las circunstancias sean favorables para usted. Su paz va a estar conectada a la fuente mayor, que es Cristo Jesús, el príncipe de paz, que le trae paz, tranquilidad, que le trae sosiego a su corazón. Que alguien me diga amén a eso. Su bienestar aquí en la tierra, sí, no va a depender de un hombre, no va a depender de una cosa, no va a depender de un trabajo. No. Su bienestar, cuando los ídolos se caen, solo va a depender de Cristo Jesús, va a depender de su mano poderosa, de su bendición sobre cada una de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero es un trabajo que solo el Señor puede hacer en nuestras vidas. Amén. Ahora, avancemos en otra partecita más, ¿sí? Quisiera ver en Éxodo 32, 5. La Biblia nos enseña esto. Ojo con esto. Éxodo 32, 5 nos habla de una experiencia del pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Gracias. Aquí hay una experiencia del pueblo de Dios y dice lo siguiente. El contexto es: Moisés se fue a orar y se estaba demorando y la gente se puso de impaciente y comenzó en la impaciencia. Ojo con la impaciencia. La impaciencia a veces lleva a la idolatría. Con la impaciencia incitaron a Aarón, que era el encargado del pueblo, y le dijeron: mire, háganos un ídolo, háganos una imagen para que nosotros podamos adorar. Hay gente que no puede adorar si no tiene una imagen al frente, pero acuérdense que nuestro Dios todopoderoso es un Dios que es espíritu, y aunque usted no lo vea con sus ojos, Él está aquí presente para ayudarnos, para sostenernos, para levantarnos, para transformarnos. Que alguien diga amén a eso. Y ellos, dice la palabra de Dios, amén, dice, dele aplauso, yo no lo detengo. Si va a alabar a Dios, ese es nuestro Dios. Dice que viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. El versículo 4 nos dice que fabricó un becerro de oro, ¿cierto? Dice: él tomó de las manos de ellos. La escritura dice en el versículo 3 que tomó de las manos de ellos el oro. La gente le trajo oro a Aarón. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. El versículo 4 dice la escritura: él tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Eso es verdad? ¿Quién fue que los sacó de Egipto a ellos? El Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Hicieron un becerro de oro, un ídolo, y le estaban atribuyendo la obra de Dios a ese ídolo. Ojo con eso. Y luego dice el versículo 5 donde estamos, que viendo esto Aarón, luego le edificó un altar. ¿Cuál es el altar ahora? ¿Cuál es el altar ahora? Nuestro corazón ahora es el altar. Y en el corazón, en algunos momentos, en algunas experiencias de crisis, como ellos, puede ser que uno esté fabricando un ídolo sin darse cuenta. Ellos estaban pasando una crisis. La crisis es que su líder los dejó por un tiempo. La crisis de ellos fue la impaciencia, estaban cansados de esperar. Y en esa crisis vino un impulso incorrecto de fabricar un ídolo en el altar, de colocar un ídolo. Y dice que delante del becerro, y pregonó a Aarón. Lo curioso es lo que dice esto. Aarón dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. El nombre de Dios está ahí. Deme NTV o deme, ¿sí? Espérese un momento, espérese un momentico que esto se mastica suavecito. Usted cuando va a comer una bandeja paisa tiene que ir suave, si no se indigesta.
¿cómo así que fabricamos un ídolo y le vamos a hacer fiesta al Dios de Israel? Allá hay un dato curioso que llama la atención. ¿Sí? Gracias. En la NTV dice: al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro, luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Al Señor, con un ídolo. Un ídolo y el Señor. Recuerde que estamos hablando del pueblo de Dios. Yo no estoy hablando de la idolatría de la gente que no conoce a Cristo. Yo no estoy hablando de la idolatría de la gente que no ha tenido un encuentro con Cristo. Esta gente había tenido un encuentro con el Dios de Israel. Esta gente había experimentado los milagros del Dios de Israel. Recuerde que fue el Dios de Israel que envió a Moisés. Esta gente vio las plagas que el Señor hizo en Egipto para poderlo sacar. El poder de Dios lo habían visto. Esta gente había visto que el Señor había abierto el mar rojo. Había abierto el mar rojo para que ellos pasaran en seco por ahí. Ellos habían visto al Dios de Israel. Que alguien me diga amén. Y después de haber visto todo eso, la Biblia enseña que se les ocurrió hacer un ídolo, fabricar un ídolo. Y hay un peligro aquí. El peligro es que ellos estaban retomando una práctica que aprendieron en Egipto para ahora mezclarla con algo de Dios. Hagamos un ídolo y le hacemos una fiesta al Señor. Una mezcla, una mistura, se le llama sincretismo, ¿cierto? Se le llama que ellos tomaron entonces, hicieron un altar para un ídolo y querían hacerle fiesta a Dios con ese ídolo ahí. Le hacían culto a Dios, pero tenían un ídolo ahí. ¿Sí o no que está diciendo eso? Hay un ídolo levantado en medio de ellos y quisieron celebrar al Dios de Israel, quisieron hacerle culto a Dios de Israel, quisieron alabar al Dios de Israel, quisieron adorar al Dios de Israel, pero había un ídolo en medio de ellos, un becerro de oro. Y dice la palabra del Señor, ¿sí?, que entonces ellos quisieron revestir. Digo, este ídolo, dejémoslo ahí, pero nosotros creemos en el Dios de Israel. Nosotros creemos en el Dios que trae juicios, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que nos sacó de la esclavitud, el Dios que abre mares. Nosotros creemos en el Dios que sepultó al ejército de Faraón ahí en el mar. Creemos en ese Dios poderoso, pero también tenemos un ídolo. Entonces yo no le estoy hablando de la idolatría pagana. Yo no le estoy hablando de la idolatría de la gente que no conoce a Dios. Le estoy hablando de la idolatría del pueblo de Dios. Por eso tengo que ir suave. ¿Se da cuenta? ¿Sí vio que cambió su rostro de satisfacción en un rostro de susto? Ya se asustó, lo vi asustado ya. Y eso me parece bueno. Porque es Dios el que te va a revisar dentro del corazón si estás haciéndole culto al Dios vivo, teniéndolo todavía un ídolo ahí en su corazón. Ojo con eso. ¿Y sabe qué dice la palabra? La palabra de Dios nos enseña que en este contexto está hablando del pueblo de Israel y está hablando también entonces de nosotros. Y vamos a centrarnos entonces en lo que nosotros llamamos los ídolos, la idolatría moderna cristiana. No vamos a hablar de otras religiones, no. Vamos a hablar de cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, con usted es el asunto. Si usted se considera cristiano, seguidor de Cristo, este mensaje es para usted. Y la Biblia me enseña que hay una idolatría moderna que se ha introducido en medio del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está adorando al Dios vivo. Sí, pero todavía con ídolos
en el altar de su corazón. Y ese es un gran desafío para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay ídolos modernos. Por eso les decía que las personas cuando piensan en idolatría siempre piensan en las culturas primitivas, pero esos ídolos han ido mudando. Esos ídolos se han ido renovando. Esos ídolos han empezado a tomar otras formas en nuestros tiempos. Ya no es el sol, ya no es la luna la que se adora, ya no es las estrellas, ya no son los becerros. Hay veces, tal vez usted también, Dios lo sacó de pronto de adorar ídolos, de esos de palo, de yeso o de materiales. Sí, no estoy hablando de esos ídolos, estoy hablando de otros ídolos que mudaron y que se van fabricando en el corazón de los hijos y de las hijas de Dios. Y lastimosamente, esos ídolos se fabrican a través de las falsas enseñanzas que aún se han introducido en el pueblo de Dios, a través de personas que insisten en estos temas dejando a Cristo por afuera. Ojo con eso. Primero, miremos uno, porque es uno por uno. Esto es una revisión, esto es un escaneo espiritual, hermano, para el Señor en su misericordia. Él derribe y quite los ídolos de nuestro corazón, y es por nuestro bien, como les acabé de decir. Primer ídolo moderno, el ídolo del triunfo, el éxito y el reconocimiento. Este es un ídolo moderno. El ídolo moderno del triunfo, éxito y reconocimiento. La gente hace sacrificios para tener éxito. Escúcheme esto. ¿Sabe? Todos los que estamos aquí, para llegar aquí a hacerle culto a Dios, tuvimos que hacer un grado de sacrificio, así sea pequeño. Levantarse uno por la mañana, a mí me tocó que ir a conseguir el desayuno, servirle a mis hijas, bañarme más temprano, esto y lo otro, y venir a hacer pequeños sacrificios para poder hacerle culto al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? La gente hace sacrificios para lograr el éxito. La gente hace sacrificios para lograr el triunfo. Se dice entonces que la religión del posmodernismo es el culto al éxito y no a Dios. Y en la iglesia cristiana se ha metido ese ídolo. En la iglesia cristiana, hermano, la gente va a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque se está vendiendo un evangelio de triunfo, de éxito. Dice: venga Cristo y usted va a tener éxito espiritual, va a tener triunfo en su matrimonio, va a tener triunfo en sus hijos, va a tener triunfo en su salud, va a tener éxito en sus finanzas. Y la gente, cuando va a una iglesia, no va a buscar a Cristo, va a buscar el triunfo. Y una cosa es buscar a Cristo, y otra cosa muy diferente es buscar el triunfo. Porque el que viene a buscar el triunfo de sus problemas aquí está fabricando un ídolo. Aquí se viene a buscar a Cristo Jesús. Aquí el primero a que nosotros debemos de rendirnos es a Cristo Jesús. Aquí el que venimos a conocer es a Cristo Jesús. Y espérese un momento, porque es que mire, es tan sutil, porque a quién no le gusta, espérese un momento, a quién no le gusta tener triunfo, a quién no le gusta tener éxito. Es más, por eso coloco este pensamiento aquí: el éxito es parte del diseño de Dios para nosotros. Claro que sí. El éxito es el diseño de Dios para el ser humano. Dios hizo al ser humano para tener éxito. Claro que eso es parte del diseño. Es más, la iglesia, los hijos, las hijas de Dios son restaurados para que el diseño de Dios para tener éxito lo empiecen a ver, comiencen a conquistar metas, comiencen a tener logros. Todo eso hace parte del plan de Dios, sí. Pero
cuando sustituimos a Cristo por el triunfo, por el éxito, por la fama, entonces se convierte en un ídolo. Y sin querer, alguien puede venir aquí y decir que está adorando al Dios vivo y lo que viene a buscar es el éxito. El éxito en su familia, el éxito con sus hijos, el éxito en su trabajo, y se le está yendo de su corazón el reinado de Cristo Jesús. Y esto es una revisión muy delicada, que hay que mirar, hermano, con lupa. La palabra de Dios nos enseña entonces que nosotros debemos de revisar nuestro corazón. Un ejemplo, hay varios ejemplos en la Biblia, pero miremos un ejemplo. Mire, varios textos, porque para que usted, mire, a mí me da cosa, hay veces que la gente busca el éxito en tantas partes. Hermano, la Biblia está llena de gente exitosa. Yo dije, la Biblia está llena de gente exitosa. ¿Para qué me voy a agarrar a conocer la vida de Bill Gates, de Zuckerberg, de Elon Musk? No, espérate. Yo tengo gente más exitosa en la Biblia que la gente del mundo. ¿Le doy un hito? Salomón. Salomón fue un hombre exitoso. Mírenlo, algunos textos. Dice que Salomón empezó amando al Señor. Salomón era un hijo de Dios, hijo de David, el rey tan preciado David, y un adorador. Y la Biblia dice que él amó al Señor andando en sus estatutos de su padre David. Y dice que solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Sí, amaba a Dios, pero su corazón hay veces, de vez en cuando, sacrificaba algunas cosas para algunos ídolos. Desde que inició comienza a mostrar. Ahora recordemos quién es Salomón. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 11. Dice que Dios se le apareció, el mismo Dios. No fue un profeta que se le apareció, no fue un ángel que se le apareció a Salomón, fue Dios. Y le habló Dios a él personalmente, no a través de su papá, no a través de un sacerdote, no, fue Dios el que se le apareció y le dijo. ¿Se acuerda que Salomón había pedido a Dios que le diera qué? Sabiduría. Él dijo: Señor, dame sabiduría, ¿sí? Dame sabiduría para gobernar. Y él dice que Dios, entonces, cuando escuchó esa oración, dice que Dios le dijo: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, no pediste tener una larga vida, no pediste para ti riquezas, no pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. A Dios le gustó esa petición. Pedirle sabiduría a Dios le agrada. Inteligencia, pedirle a Dios. Es más, le doy una clave aquí bonita para que usted reciba de Dios. Usted quiere tener, no me quite el texto, usted quiere tener larga vida, usted quiere tener riquezas, usted quiere tener victoria sobre sus enemigos, pues lo mejor que puede hacer es pedir sabiduría e inteligencia a Dios. A Dios le agrada eso. ¿Y sabe por qué? Porque el versículo 12 lo dice así. Dice: he aquí, yo he hecho conforme a tus palabras, conforme a la oración, y te he dado un corazón sabio y entendido. ¿Sabe? ¿Quiere conocer a alguien de éxito? Pregúntele a Salomón. Un corazón sabio, un corazón entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Espérate un momento. Mire la marca que le está dejando Dios a Salomón. ¿Y sabe qué dice el versículo siguiente? El versículo siguiente dice: y además de esto, de darte un corazón sabio, de darte un corazón inteligente, con buen juicio, te voy a dar las cosas que no me pediste. Te voy a dar éxito laboral y financiero, te voy a dar riquezas, te voy a dar éxito y te voy a dar gloria, te voy a dar fama, te voy a dar reconocimiento. Dios da eso. Dígame en algo. Dios da eso.
Claro que lo da. Dios lo puede dar. ¿Sí? Dice, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ese fue el inicio de Salomón. Pero mire lo que sigue diciendo en el capítulo 4, solamente cositas. 4:7 dice la palabra de Dios, empezó Dios. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. ¿Por un mes qué? El tipo Dios le dio éxito en su trabajo, en sus labores, en su gobierno, y decía que tenía 12. Tenía 12 gobernadores o 12 administradores. Cada uno de ellos lo sostenía por un mes. El mes de enero le tocaba a uno, el mes de febrero a otro, el mes de marzo a otro. Y Dios le dio éxito laboral y financiero para que lo sostuvieran los 12 meses del año. Te bendigo con esta palabra. El mes de mayo, Dios ha determinado bendecirte en este mes. Hoy 1 de mayo hay un gobernador, no un gobernador como el de Salomón, no, hay un gobernante que es el gobernante del universo, que Él ha puesto los ojos sobre ti, y ese gobernante te va a sostener en este nuevo mes. Que alguien diga amén. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero todos los meses del año era sostenido. ¿Quién le sostiene a usted todos los meses del año? A mí Dios. Y yo digo que Dios. Amén. Y este mes no será la excepción. Ahora, mire lo que sigue diciendo en el capítulo, ¿sí? En el versículo 30 dice que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. ¡Wow! Aún más sabio que todos los hombres, los de Tan, Jimán, Calcol. Dice, fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Eso se llama fama. Salomón tuvo, hermanos, lo que yo creo mucha gente sueña tener: éxito, triunfo, reconocimiento, fama. La Biblia en el capítulo 5, el versículo 12, nos dice también que tuvo éxito en las alianzas. Dios da eso también. Dios le puede dar buenas alianzas a usted. Mire cómo va Dios, ¿cierto? El Señor le dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón. Hicieron pacto entre ambos, unas alianzas, unos compromisos con gente de bendición. Te bendigo con esta palabra. Hay alianzas que vienen de Dios. Hay pactos que vienen de Dios. Hay gente que tiene lo que tú necesitas y Dios la puede traer a tu lado para que tú tengas suplida todas tus necesidades en el nombre de Jesús. Que alguien me diga amén a eso. Claro, Dios hace eso, y Dios cogió a Irán y lo hizo estar en una alianza entre ambos. Buenos contratos, buenas alianzas. ¿Cuántos dicen amén? Dios. Capítulo 6, mire un estudio así panorámico de la vida de Salomón. El capítulo 6, versículo 31 dice: en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas las dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. ¿De qué casa está hablando? De la casa de Dios. El tipo no solamente le iba bien en sus labores, en sus finanzas, sino que él se propuso a construir la casa de Dios y le fue bien. Tenía éxito en todo, tenía triunfo en todo. Construyó, hermanos, el famoso templo de Salomón, que era para Dios. Lo construyó para que se adorara a Dios, para que se exaltara a Dios. Ahí, hermanos, cuando usted estudia la construcción del templo de Salomón, usted se queda aterrado. Hoy por hoy, ni siquiera una torre de las que hay en Dubái se iguala ni al diseño ni a la inversión que tuvo ese templo. Lo que se invirtió en oro, en plata, en piedras preciosas en ese templo, hermano, ninguna construcción de este planeta todavía la ha igualado. Y él acabó, tuvo éxito en la construcción, tuvo éxito en sus proyectos,
Este tipo, hermano, era una cosa impresionante. El capítulo 7, el versículo 51 nos dice más del éxito. Terminó toda la obra que se dispuso a hacer el rey Salomón para la casa de Dios. Metió Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oro, utensilios. Depositó todo en las tesorerías de la casa de Dios. Todo. Pero para hacerle más corta la historia, en el capítulo 10, David le dice que una reina, la reina de Saba, escuchó la fama de Salomón. Se dice que Sabá era un lugar de África. Hasta por allá se escuchó que tenía éxito, tenía triunfo. Y ella vino, dice, alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. La gente lo buscaba. La gente lo buscaba a él por todo lo que él desarrolló. Gente con una experiencia, con una sabiduría. Y el capítulo 11, en el versículo 4, dice la palabra del Señor: cuando Salomón era ya viejo. Ay, Dios mío. Si ve, hermano, que la vida cristiana, hermano, no es tanto como uno empiece, sino como uno termine. Terminó amando. Dios le dio éxito, triunfo, le dio reconocimiento. Y cuando ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses, ¿qué? Sin darse cuenta, creo yo, o dándose cuenta y no deteniéndose, Salomón fue reemplazando al Dios de Israel en su corazón. Y la Biblia enseña que las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. El versículo siguiente nos dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. A mí esta palabra me pega tan duro, porque la Biblia enseña, hermano, que no hay una persona más sabia que Salomón. Y sin embargo, siendo tan sabio, no fue capaz de vencer los ídolos. ¿Dónde queda usted? Perdóneme lo frentero. ¿Y dónde quedo yo, que no tengo la misma sabiduría de Salomón? Si a Salomón le ganó la batalla la idolatría, créame que usted y yo vamos a ser tentados en algún momento de nuestra vida. A Salomón le tocó siendo viejo, después de los triunfos, después de todo el éxito, después de todo el reconocimiento. Dice que comenzó a seguir a la diosa de los sidonios, comenzó a seguir el ídolo abominable de los amonitas. Dice el versículo siguiente, dice: Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. El versículo 7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo. Esto nos ilustra que aunque Salomón conocía al Dios de Israel, y aunque Salomón había sido bendecido por Dios con sabiduría, que le había traído éxito, le había traído triunfo, le había traído reconocimiento, Salomón no se libró de edificar y fabricar ídolos. El ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ahí piensa nosotros, a mí me aterra eso. ¿Cómo es que una persona que ha caminado tanto con Dios, cómo es que una persona que ha recibido tantos beneficios de Dios, cómo una persona que ha recibido tanto triunfo, tanto éxito, tanta misericordia de Dios, cómo su corazón al final cede, va cediendo y comienza a ser tolerable y comienza a ser parte de una práctica que Dios había dicho a su pueblo que aborrecía, que es la idolatría? No quiero agarrarme a dar los nombres o la interpretación de esos ídolos, pero en otras palabras, Salomón, de toda su fama, de todo su triunfo y de todo su éxito, levantó un ídolo.
Un ídolo que fue reemplazando poco a poco a Dios. Y ya no adoraba a Dios, sino que adoraba el ídolo del triunfo, la fama, reconocimiento. Su amor comenzó a menguar y comenzó a fallar. Y esto tuvo lógicamente sus consecuencias. La Biblia enseña que cuando esto sucede, el versículo 9 nos dice la palabra de Dios: inmediatamente se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. A mí no se me ha aparecido el Señor todavía ni una vez. A Salomón 2 veces. Le dio promesas, le dio pactos, le permitió construir proyectos impresionantes. Y dice la Biblia que Salomón no aguantó, no resistió la tentación de fabricar ídolos. Y la palabra de Dios entonces en el versículo 10 dice: le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que él mandó el Señor. Y el versículo 11 dice la palabra de Dios entonces que el Señor le dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué cosa más brava? Versículo 12 dice la palabra: sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Tremendo. ¿Se acuerda que el reino de Israel estaba conformado de 12 tribus? Y se iba a romper el reino y se le iba a entregar a sus hijos. Yo he estado revisando esto y digo: Dios mío, ¿cómo es posible? Y el Señor me dice: es tiempo de revisar a la iglesia. Si nos toca que renunciar al triunfo, al éxito y al reconocimiento por causa de Cristo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo lo antes posible. Ahora, les soy honesto. Es saludable tener derrotas en la vida. Le dije otra vez: es saludable tener derrotas. No te sientas mal cuando estés experimentando algunas derrotas. Nos enseñaron mal. Nos enseñaron que los hijos de Dios no podíamos fracasar en nada, y eso no es cierto. Escúchame esto. Nos enseñaron que los hijos de Dios no podíamos ser derrotados en algunas áreas, y eso no es cierto. Nos enseñaron que todo tenía que ir bien, porque si iba algo mal, entonces era porque estábamos raros con Dios. Eso no es cierto. Muchas de nuestras derrotas tienen un propósito, y el propósito muchas veces es quebrar ídolos. Ídolos. Voy a decir algo con temor de Dios. No lo hemos tocado todavía, pero otro ídolo moderno es la familia. Se hace más énfasis en la familia que en Cristo hoy en día. Y que tener un buen esposo, y que tener una buena esposa, y que tener unos buenos hijos. Y se nos ha convertido ahora la familia en un ídolo. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque muchas veces cuando nosotros no estamos con el esposo, y el esposo o la esposa se apartan de Dios, nosotros comenzamos a ser infelices. Y cuando vemos que nuestros hijos que estaban con Dios se apartaron de Dios y se van, venimos a la iglesia y ya no somos felices. Estamos tristes, estamos angustiados, estamos deprimidos. ¿Sabe por qué? Porque esos ídolos que hay en nuestro corazón no nos dejan deleitarnos en la presencia del Señor. No nos dejan adorarlo, no nos dejan servirlo. Ah, pastor, está mal que yo sienta dolor por alguien que no me corresponda. No está mal. Por el contrario, está bien. Pero hay que mejorar en el sentido: no permitas
que esa persona, sea esposo, sea esposa, sean hijos, sean padres, sea madre, no permitas que esa persona se convierta en tu sentido de vida. No permitas que esa persona te haga depender de tu felicidad, de tu gozo, de tu paz. No permitas que esa persona se robe el sentido con el cual Cristo te llamó. No permitas que esa persona se robe el propósito, el llamado que Dios te hizo. No permitas, porque si lo permites, es un ídolo el que está en tu corazón. Es un ídolo. La Biblia nos enseña algo. Y es que es saludable tener derrotas. De razones que algunos textos nos enseñan que le demos gracias a Dios por todo. Pero es tan difícil darle gracias a Dios por una derrota, porque no sabemos lo que está atrás de esa derrota. Atrás de una derrota puede ser un trabajo donde te sacaron, puede ser una familia, una relación que se acabó, que fracasó. Dice, pero si la Biblia enseña que yo debo ser exitoso, sí, pero el éxito no se puede convertir en un ídolo. Y Dios permitirá fracasos en nuestras vidas para mantener cierto grado de salud, porque nos hace recordar lo importante que es la humildad. Yo no sé a usted, pero a mí las derrotas me vuelven más humilde. Y sabe que hay una cosa rarísima en nosotros, que el éxito, el triunfo y el reconocimiento nos vuelven orgullosos. Tenemos un corazón que es malo, hermanos. Yo lo tengo, no sé usted, pero yo lo tengo. Es un corazón que es engañoso, que es perverso. Y Dios hay veces permite derrotas, permite que no me salgan bien las cosas, y yo lucho contra eso. Pero en medio de esas luchas, ¿sabe qué? Yo me estoy humillando a Dios. Yo me estoy humillando a Dios. Yo digo, Señor, ¿por qué no me salen bien las cosas? Es la doctrina del triunfalismo. En estos días hablaba con un amigo, le digo, a nosotros nos enseñaron esa doctrina que todos teníamos que tener triunfo espiritual, victoria contra Satanás, victoria en el matrimonio, victoria con los hijos, victoria en el ministerio, victoria en la finanza. Hermano, ¿y sabe qué Dios me ha llevado a experimentar? Derrota en todas las áreas. ¿Y sabe cuál es la pregunta que uno se hace? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque ahí es donde viene la acusación del diablo. ¿Qué estoy haciendo mal? Lo único que hago es adorar, lo único que hago es servir, ganar almas para Cristo. ¿Por qué me tiene que ir mal? Y desde el cielo puede ser que venga una voz, dice, te conviene pasar por derrotas. Acéptalas con humildad cuando vengan a tu vida. Entonces tú no estás, escúchame esto, tú no has hecho nada fuera de lo normal para que tengas esa derrota. Está en la soberanía del plan de Dios. Por eso fracasó ese matrimonio, por eso fracasó ese hijo, por eso fracasó esa empresa, por eso fracasó ese proyecto, porque a través de eso el Señor te recordó que es importante tener humildad. Porque a través de eso también el Señor te recordó que somos seres frágiles y que no nos las sabemos todas. Yo no me las sé todas, y yo creo que usted tampoco. No me las sé todas. He llegado a tener derrotas, y le abro mi corazón, en mi vida, donde yo pensé saberme todas las soluciones de cómo solucionar problemas en mi vida. Yo soy ministro hace más de 25 años y he llegado a tener problemas. Dice, Señor, no sé qué hacer. Cuando usted llegue en ese punto de no sé qué hacer en un problema,
¿Sabe qué está experimentando? Está experimentando la obra del Espíritu Santo para quitarle a usted el orgullo, quitarle a usted la prepotencia, quitarle a usted la dependencia de usted mismo, la dependencia de victorias pasadas, y lo está colocando en un plano ahora de dependencia del Señor. Y eso es una bendición. Cuando yo ya no puedo depender de mi sabiduría, no puedo depender de mi fuerza, de mis triunfos, de mi éxito, sino que ahora tengo que volver a Cristo y convertirme, como dice la palabra, de los ídolos a Dios. Y decirle otra vez: Señor, necesito confiar en ti, necesito depender de ti, porque todo en lo que dependía y confiaba se vino por tierra. Y eso es una gran bendición. Que alguien me diga amén a eso. No es fácil. Les soy honesto, no es nada fácil, porque te va a hacer llorar. Porque escúchame esto: cuando el Espíritu Santo viene y quiebra ídolos en nuestro corazón y caen, van a caer personas alrededor tuyo que tú amas. Van a caer proyectos que tú amas, que te has esforzado, y que de un momento a otro pueden quedar amenazados, y todo puede llegarse a caer de un momento a otro y decir: Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy derribando ídolos. Estoy derribando ídolos en mi iglesia, dice el Señor. Pero no es fácil, porque usted se va a sentir sin apoyo, se va a sentir sin base, se va a sentir sin piso, se va a sentir como que yo, ¿qué es lo que hice para merecer esto? Pero desde el cielo usted puede escuchar una palabra que dice: yo estoy bajo control. Y escúchame esto: Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tus proyectos, Dios no quiere tu triunfo, Dios no quiere tu fama. Dios lo que quiere es tu corazón. Dame, hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón, y mira por mis veredas. A diferencia de mucha gente que piensa: mira, Dios no necesita de nada nuestro. Pero Dios lo que sí anhela es nuestro corazón. Que Cristo sea el centro de nuestro corazón. Que al único que nosotros podamos sentar en el trono de nuestro corazón sea Cristo, y adorarlo a Él y servirlo a Él, y no los ídolos. ¿Y no quién? No los ídolos. Los ídolos, ¿sí? Dios guarda nuestro corazón a través de los fracasos. Qué terrible uno decir esto en una iglesia, hermano. Por eso le digo que mi mensaje está volviendo muy impopular. Casi ya no me están invitando ¿Sabe por qué? Porque el Señor me ha hecho pasar por una experiencia donde me ha hecho revisar. Sin saberlo, tenía ídolos en mi corazón. Y Dios los ha ido tumbando y los ha ido quitando, y ha sido doloroso, ha sido desesperante, diría yo. Pero Dios nos guarda cuando Él permite que tengamos fracasos. Cuando estamos esclavizados por el ídolo del éxito, solamente desencadena orgullo, los logros. Y escúcheme bien: nuestro valor delante de Dios no aumenta cuando alcanzamos nuestras metas, o cuando tenemos o alcanzamos más logros. Eso nos enseñó el mundo. Usted es más valioso cuando tiene más éxito, cuando tiene más triunfo. Eso es falso delante de Dios. Usted es valioso porque costó la sangre de Cristo en esa cruz. Y así usted no tenga ni un logro en este planeta, y así usted no tenga ni un éxito en este planeta, a los ojos de Dios usted es amado, usted es valorado,
usted es reconocido como hijo y como hija de Dios. Y su valor como persona no debe estar supeditado ni dependiendo del éxito ni el triunfo. ¿Por qué? Porque el éxito y el triunfo solamente pertenecen a Cristo en la cruz de Calvario, quien lo amó a usted para salvarlo y darle vida eterna en esa cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí es donde hay que volver. Y ahí es donde nosotros entendemos que así todo nos salga al revés en este mundo, así usted ahorita está experimentando que todo le está saliendo al revés, todo le está saliendo mal y todo es un fracaso alrededor suyo, Dios está con usted. Dios está con usted. Dios está con usted. ¿Y Dios para qué está ahí? Para que su corazón se han quitado los ídolos de este mundo y los ídolos que se han metido en la iglesia. Hablamos de un solo ídolo nomás, mire, pero son 10 ídolos modernos que el Señor quiere ir taladrando en nuestro espíritu, para que el único que quede en ese corazón, en ese asiento de su corazón, se llame Cristo Jesús, y que de Él dependa nuestra felicidad, de Él dependa nuestro bienestar y de Él dependa nuestra paz. Amén. Ahora, con esta palabra también hay que hablar que hay un ídolo dentro del éxito, el triunfo y todo lo demás, que es el ídolo del dinero y del materialismo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que batallar contra esos ídolos. ¿Sabe? La Biblia enseña que para qué le dieron el oro a Aarón. Con el oro se hizo ¿qué? Un becerro, un ídolo. El oro significa lo valioso, lo que brilla, y de ahí se hizo un ídolo. De lo más valioso los seres humanos hacen ídolos, pero Dios no quería eso. Dios quería era que con el oro, eso sucedió en Éxodo 32, ¿no? El texto que vimos, que le dieron oro y con el oro se fabricó ¿qué? Un ídolo. Pero en el capítulo 36 la Biblia enseña que el oro no era para fabricar ídolos, el oro era para servir a Dios. El oro que Dios les había dejado a ellos era para servirle. Éxodo 35, versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No, Éxodo 35, versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha mandado. ¿Qué ha mandado? Tomen de entre ustedes ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón la traerá al Señor. Oro. El oro que se estaba mal utilizando para hacer ídolos, el Señor dijo: más bien tráigamelo de ofrenda para el servicio a Dios. Dios sabe cómo quitar nuestros ídolos. Aló. El oro, la plata, el bronce. El versículo, dice la palabra de Dios, allí siguen otros. El versículo 22 de ese mismo capítulo 35 dice lo siguiente: vinieron así hombres como mujeres, todos los que, otra vez, todos los que, porque para renunciar al material que fabrico a ídolos, debe ser algo voluntario. Dios no se va a meter en tu corazón y te va a imponer algo, no. Dios no se va a meter en tu vida y te va a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. Eso debe ser de tu propia voluntad. Mi voluntad es: yo no quiero fabricar ídolos con lo que Dios me da. Por lo tanto, entonces yo entrego esto como ofrenda al Señor. Mire lo que dice: vinieron así hombres como mujeres, los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos. ¿Con qué había fabricado el ídolo Aarón? Con las cadenas, los zarcillos de oro. ¿Sí ve? Si uno
Si uno no practica la adoración a Dios, la ofrenda a Dios, la generosidad, los ídolos pueden estar cobrando sobre uno, fabricándose, y dice la Biblia, y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro. ¿A quién? ¿Por qué de oro? A Dios hay que darle, espérese, no lleve su mente al dinero. Llévelo a lo que usted más valora. Presénteselo como una ofrenda. ¿Cuál es su oro? ¿Cuál es su tesoro? Hay veces en nuestra vida, nuestro tesoro, Señor, te la doy como una ofrenda. Su familia, ¿es un tesoro su familia? Ofréndesela al Señor. Porque cuando usted ofrenda, ¿sabe qué está haciendo? Está impidiendo de que ella se convierta en un ídolo. Entréguesela en ofrenda a Dios. Ese hijo que usted ama entrañablemente, esa hija, entréguesela al Señor. Entréguesela. De corazón, entréguesela. Entréguele al Señor ese hijo, esa hija, entréguesela como una ofrenda. ¿Por qué? Cuando usted entrega como ofrenda, no está fabricando ídolos al Señor en su corazón, de Él. ¿Qué es lo que usted tiene que entregar hoy? Pero yo creo que Abraham un día el Señor le pidió a su hijo, porque él estaba haciendo de su hijo un ídolo. Y el Señor le dijo: páseme para acá, no quiero ídolos en su corazón. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Yo revisé qué es lo más valioso para mí, y comencé a ver que el ministerio es muy valioso para mí. Y el Señor me dijo: quiero que me lo entregues, quiero que renuncies a él, quiero que renuncies ante el pastor al ministerio. ¿Sabe lo duro que fue para mí llamar a mi pastor y decirle que entregaba a la iglesia, que entregaba al ministerio? Y me hizo renunciar a todo. Y el Señor me dijo: si tengo que volver a levantarte, te levanto de cero. ¿Cuántos ídolos se van fabricando en nuestro corazón sin darnos cuenta? Pero déjeme decirle una verdad: nuestro corazón tiene la tendencia a fabricar ídolos. Y el Señor de vez en cuando va a venir en estas enseñanzas a decir: rompámoslos. Pero esto es una cuestión voluntaria. No se te puede obligar a hacerlo. Tú tienes que revisar y identificar qué se está convirtiendo en ídolo en ti. Identifícalo y entrégaselo como ofrenda al Señor. Señor, yo no quiero que esto gobierne. ¿Qué es un ídolo? Se vuelve un amo sobre uno. Lo gobierna uno, sus pensamientos, sus sentimientos, sus estados de ánimo. Y es muy feo tener un ídolo que lo gobierne hacia uno. En cambio, si es Cristo el que te gobierna, el que domina, habrá paz, habrá justicia y habrá gozo. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dele aplauso al Señor y hagamos la oración. Pero igual, para que no se convierta el ídolo, ni el dinero, ni el trabajo en un ídolo, Dios inventó la ofrenda. Dios inventó la ofrenda. Él fue el que se inventó. Esto no es invento de los pastores. Yo un día le digo: Señor, ¿sabe qué? A mí no, la parte que menos me gustaba a mí era la de la ofrenda y la del diezmo, porque la gente, hermano, ve un problema en eso. Y yo dije: Señor, yo no, por una ofrenda y un diezmo, hermano, estorbar el mensaje de salvación, hermano, eso a mí me parecía mal negocio. Y dije: Señor, yo no quiero pedir ofrenda, no quiero pedir diezmos, yo no quiero. Y me dijo el Señor: no, porque yo a través de la ofrenda quiebro ídolos, y ese trabajo no es tuyo, ese trabajo es mío. Que alguien me diga amén. Yo obedezco al Señor también.
Padre, te damos gracias en esta mañana. Para mí no es fácil predicar una palabra de estas, por lo que yo también estoy viviendo y estoy experimentando. Pero el salmista decía: examíname, oh Dios. ¿Qué tal si usted se une a esa oración voluntariamente? Todo aquel que esté siendo tocado por el Señor en este lugar, en su casa, a través de la emisora, y voluntariamente usted quiere ser revisado por el Señor, examinado. La Biblia enseña que la palabra es como una linterna que alumbra nuestro corazón para ver qué es lo que está gobernando, qué es lo que está reinando, qué es lo que está dirigiendo. El salmista dijo: examíname, oh Dios, pruébame dentro de mi corazón y mira si hay ídolos en mi corazón, si he fabricado ídolos, si estoy levantando ídolos. Señor, me he dado cuenta que esto no tiene nada que ver con la iglesia tradicional, religión o las religiones paganas. También tiene que ver con tu pueblo, también tiene que ver con la iglesia. Si usted voluntariamente y el Espíritu Santo le ha hablado, haga esa oración ahí, dígale: Señor, examíname, prueba qué hay en mi corazón, Señor. Señor, hemos cometido errores celebrando fiesta al Señor con ídolos en el corazón. Hemos hecho mezclas. Tu palabra nos ha llamado a convertirnos de los ídolos a Dios para que podamos servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué palabra esa? Wow. Señor, tu palabra me dice que tú estás pasando revista en el corazón de la iglesia de estos últimos tiempos, de tu pueblo. Y eso incluye desde el más pequeño hasta el más grande, desde el menor hasta el mayor. Y tú estás, Señor, esperando que nosotros tomemos también el reconocimiento de identificar qué ídolos, qué estamos levantando, qué estamos fabricando con las bendiciones que tú nos das. Señor, por muchos años el triunfo, el éxito, el reconocimiento ha sido un ídolo en la iglesia. Señor, yo creo que es tiempo de remover ese ídolo. Ese ídolo, Señor, que lo han promovido predicadores famosos, cantantes famosos, cristianos, personas que usan tu nombre, pero son ídolos. Personas que hacen fiestas, conciertos, eventos, pero es con el fin, Señor, de levantar ídolos. Señor, la iglesia es tuya. Tú la compraste con precio de sangre. Señor, es tuya. Te rogamos que examines, Señor, los ministros, los servidores, la iglesia, Señor, y empieces a remover ídolos de nuestro corazón. Hoy empezamos, Señor, una confesión, a pedirte perdón por nuestra idolatría. Señor, perdona la idolatría cristiana. Suena raro, suena incoherente, pero es verdad. Hemos sido idólatras sin darnos cuenta, hay veces, o ocultándolo, pero lo hemos sido y queremos pedirte perdón. Queremos arrepentirnos de nuestra idolatría al éxito, de nuestra idolatría al triunfo, de nuestra idolatría al reconocimiento, de nuestra idolatría al dinero, de nuestra idolatría al materialismo, de nuestra idolatría a la familia, de nuestra idolatría al ministerio. Queremos pedirte perdón por haberte sustituido, por haber sacado a Cristo del centro.
Señor, perdónanos. Perdónanos. Ten misericordia. Perdónanos. Ayúdanos. Derriba esos ídolos. Derriba esos ídolos dentro de mí. Derriba esos ídolos dentro de mi esposa, de mis hijas, dentro de tu iglesia, dentro de tu pueblo. Derríbalos. Remuévelos. Te pedimos perdón por toda clase de idolatría que ha penetrado nuestro corazón. Hemos levantado altar a los ídolos y hemos mezclado la adoración al Dios vivo con el culto a los ídolos modernos. Señor, y te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Si pudiera rasgar mi corazón, lo haría. Si pudiera quebrantarlo, Señor, lo haría. Perdóname. Perdona a tu iglesia. Nos arrepentimos. Pedimos, Señor, por el sacrificio expiatorio de Cristo, por el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Perdónanos, límpianos y libéranos de toda idolatría. Por favor, Señor. La idolatría nos está haciendo daño. La idolatría nos está llevando a la depresión. La idolatría nos está llevando al desespero, a la angustia. La idolatría nos está llevando a perder el sentido de vida, el propósito de vida. Señor, la idolatría nos está impidiendo servirte. Servirte en espíritu y en verdad. Por favor, trata con nuestro corazón. Que Jesús toma tu lugar. Yo renuncio. Ahí donde usted está, dígale: Señor, te pido perdón por mi idolatría. Dígale: Señor, te pido perdón por fabricar ídolos. Dígale: Señor, te pido perdón por levantar ídolos en el altar de mi corazón. Te pido perdón por esta mezcla, esta mixtura, este sincretismo que sin darme cuenta hay veces estoy, Señor, sobrellevando. Dígale: Señor, te pido perdón. Te pido que me limpies, te pido que me liberes. Dígale al Señor: renuncio a toda idolatría. Señor, hoy abandono voluntariamente. Vengo a tu presencia, digo: Señor, dejo tu idolatría, abandono toda idolatría. Señor, en mi corazón en esta hora, que se desaloje todo ídolo, que se quebrante todo ídolo, que se derribe todo ídolo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que en mi corazón, en el trono de mi corazón, se siente Cristo Jesús como Rey y Señor. Vamos, alguien tiene que orar de forma personal. Entrégale como ofrenda esa persona que tú amas. Entrégale como ofrenda al Señor esa persona que mueve tus sentimientos, tus emociones, que mueve tu pensamiento, que mueve tus estados de ánimo. Entrégasela como ofrenda al Señor. Ofréndale. Ofréndale al Señor tus triunfos. Ofréndale al Señor tus éxitos. Ofréndale al Señor tu reconocimiento. Ofréndaselo al Señor. Ofréndale al Señor el dinero. Ofréndale al Señor el materialismo. Ofréndale al Señor las relaciones. Ofréndale al Señor el ministerio. Ofréndale al Señor tu vida misma, porque esa es la ofrenda que Dios recibe. Ofrenda de oro. Ofrenda de oro es: ofréndale lo que tú más valoras. Ofréndale lo que es para ti más importante. Vamos, ofréndale lo que es tesoro para ti. Haciendo eso, estás reconociendo que Cristo es tu Rey. Cristo es tu Señor.
y Cristo es primero en tu vida. Ahí donde tú estás, solo puede ser de forma voluntaria. En mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. De mi vida eres tú, de mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Que Cristo vuelva a ser el centro de la iglesia. Que Cristo vuelva a ser el centro de la adoración. Que Cristo vuelva a ser el centro del servicio. Que Cristo vuelva a ser el centro de tu vida. Que Cristo vuelva a ser el centro de tu hogar. Que Cristo vuelva a ser el centro de tu trabajo. Dígale: Cristo es el centro, mi vida eres tú, y en mi vida eres tú. Una vez más, de mi ser hasta el cielo, Cristo. Que así sea, Padre. Que así sea, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. De esa misma manera, voluntariamente, se le entregan los diezmos y las ofrendas al Señor. Cuando entregamos el diezmo y la ofrenda, el dinero para la obra del Señor, le estamos diciendo al Señor: el dinero no gobierna mi vida. El dinero no es el amo de mi vida. El dinero no es el Señor de mi vida. Cristo es el dueño de mi vida. Cristo es el Señor de mi vida. Cristo es el Rey de mi vida. Y Cristo es el que sostiene mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante también dar ofrendas al Señor. Con lo que Dios ponga en su corazón, hagamos ese acto también de amor, de fe y de devoción. Padre, gracias por este primer día de mayo. Consagramos este mes a ti. Consagramos nuestra vida, consagramos el trabajo y las finanzas. Señor, aquellos que ya aún, Señor, han entregado su primicia, su diezmo, su ofrenda, Señor, de forma física, de forma virtual, Señor, y los que están haciéndolo aquí. Padre, hoy reconocemos que Cristo es el que nos trae bienestar. No es nuestro trabajo, no es nuestro conocimiento, no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es nuestro dinero. Es Cristo nuestro proveedor. Es Cristo el que nos sostiene. Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada ofrendador que entrega a ti ofrenda voluntaria, venga la bendición. Tu palabra enseña que el pueblo de Israel dio esta ofrenda para construir el tabernáculo, y a través del tabernáculo pudieron tener encuentros con Dios, y con esos encuentros con Dios fueron sostenidos en el desierto. El maná no les faltó diariamente. El agua brotó de la roca. Los milagros se dejaron de ver para tu pueblo en medio del desierto. Señor, que así sea para este nuevo mes.
milagros, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Padre celestial, mesa en el desierto sea servida para tu iglesia en el nombre de Jesús. Provisión brotando aún de lugares, Padre, donde no hay nada. Ahí estará la provisión permanente, sobrenatural, constante y abundante de Dios sobre tus hijos y sobre tus hijas. En el nombre de Jesús, que así sea. Y la iglesia dice: dele aplauso al Señor y sirvamos a Dios. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre será Cristo, Cristo, el centro de todo es de Jesús, el centro de todo es Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, Jesús. El centro de mi vida eres tú. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.